Hola queridos amigos, esta noche estamos en un nuevo programa de Noche de Libertad. Antes se transmitía los jueves y ahora lo hacemos los días martes. Y esta noche es un momento bastante particular porque la patria que se ha visto atacada en su democracia desde el año antepasado, ¿verdad? Desde el 9 de febrero del 2000, ¿cuándo fue? Hace 2 años. Hace 2 años ya. Sí, 19. Hace 2 años. El 9 de febrero fue cuando se rompió el orden constitucional. Del 2020. Del 2020, ¿verdad? Luego, el 2021, pues la dictadura se consolidó rompiendo el orden constitucional totalmente al defenestrar a la Corte Suprema de Justicia y quitar a la Fiscalía sin los argumentos debidos y nombrar en su sustitución a algunas personas que verdaderamente, como digo yo, pues son impuestos, son abogados que están jugando a ser magistrados, porque realmente no lo son, porque no tienen esa potestad desde la perspectiva de lo que la Constitución y la ley secundaria mandaban. Bueno, pues esta noche nos acompañan 2 grandes amigos de Libertad y de la libertad. Nos acompaña el doctor René Portillo Cuadra, jefe de la facción legislativa de Alianza Republicana Nacionalista, a quien pues le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación a este programa, un fuerte abrazo a la familia salvadoreña y desde luego un gran gusto compartir este programa con el licenciado Ronald Umaña. Y ya lo mencionó el doctor Portillo Cuadra, nuestro gran amigo, el licenciado Ronald Umaña, un luchador también de la libertad y por la libertad, ambos de tiempo atrás, pues nada de que esto, como dicen nuestros amigos, o más bien los amigos de Pablito La Foca, pues que dónde estaban antes, no hombre, luchando por la libertad, encontrando que la libertad se construye cada día y que ahora estamos en una situación mucho más grave. Pues bueno, el analista político Ronald Umaña, quien nos acompaña. Ronald, bienvenido. Gracias, Miguel, gracias por la invitación. Es un gusto estar con el doctor Portillo Cuadra, pues espero que les agrade la tertulia de esta noche. Porque eso es una tertulia, realmente, una tertulia en donde vamos a hablar de todos los tópicos de lo que está ocurriendo alrededor de nuestra república. Queremos agradecer también a Teleimpacto de Usulután, quien nos retransmite cada semana, igual que a la Radio Libertaria de Boston, a la Radio 106.9 y a la Radio Latinoamericana. Un gran saludo para todos los que nos miran a través de estas estaciones, igual que nuestros propios canales, que son el canal de YouTube y Facebook Live de Libertad, del Movimiento Ciudadano Libertad, en donde ustedes nos pueden sintonizar. Así que muchísimas gracias por este momento en el que ustedes comparten con nosotros. Debemos advertir, sin embargo, que esta es una grabación que fue hecha el día lunes, y el día martes, que es cuando ustedes lo están viendo, pues está en este mismo momento el doctor Portillo Cuadra luchando por mantener los derechos de la ciudadanía y de la libertad de la República allá en la Asamblea Legislativa, desafortunadamente, a juicio mío, dominada por una serie de personas que dan un poco de pena ajena. Así que también, en honor a ellos, saludamos a Pablito La Foca y a todos los seguidores que sábado gigante, que martes a martes nos acompañan. A todos los seguidores de Pablito, pues también las más cordiales bienvenidas, porque aquí hablamos en libertad y todos cabemos dentro de esta tertulia, siempre que no se faltara el respeto. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación? La semana pasada, la que yo llamo pseudocomisión del circo del presidente, llamó a Yancy Urbina en la mañana, me parece, y a Eugenio Chicas por la tarde. En ese momento, cuando va Eugenio Chicas, pues le habla el hijo y suena el ringtone de la feria del Cepillín.
Como que los dejó mudos a los diputados de la comisión esta. A mí me preocupan estas comisiones. ¿De verdad son comisiones que estudian la cuestión de la posible comisión de un delito? ¿O son comisiones políticas que lo que están haciendo es jugando una especie de juego peligroso contra las libertades y a favor de la dictadura? ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes, doctor? Bueno, muchas gracias. Interesante la pregunta con la que arrancamos. La última resolución que dio la Sala de lo Constitucional decente de este país, que fue destituida ilegalmente, sobre el tema de las comisiones para la investigación de asuntos nacionales, determinó en sentencia firme que para que una comisión especial sea conformada en la Asamblea se necesita, primero, que el asunto sea de interés nacional. Segundo, que el objeto de la investigación no esté atribuida a un órgano o institución del Estado. Y tercero, que se respete el debido proceso legal. En cuanto al segundo punto, si existen sobresueldos que fueron dados de manera ilegal, hay una Corte de Cuentas de la República, que es la institución que debería de fiscalizar este tema. Y si eso constituye delito, pues que lo requiera la Fiscalía General de la República en un tribunal competente. Pero eso no es competencia de la Asamblea Legislativa, a la luz de la jurisprudencia salvadoreña. Y en cuanto al tercer punto, que es el tema del Rington y lo que ocurrió ahí en la comisión, esa comisión no soporta un análisis legal mínimo, porque lo que en esas comisiones se hace es violentar el debido proceso legal, el derecho de defensa y las libertades públicas de los ciudadanos. Cuando el funcionario le dice al ciudadano que está interrogando que si no le contesta la pregunta lo va a procesar, en ese mismo momento adolece de nulidad todo el testimonio, porque usted está siendo coaccionado, y la coacción es un elemento que invalida la investigación. Esto es, sea hecha en sede fiscal, en sede judicial, en sede administrativa o en sede política, como es el caso de la Asamblea. En ese sentido, lo que nosotros hemos visto es un amedrentamiento, que si el video en el que interrogan a la gente en la Asamblea fuera pasado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá o en países democráticos del sur o de Centroamérica, les daría risa ver cómo se interroga todavía con base en criterios del siglo XVIII, porque lo único que hace falta es que le pongan la capucha y los grilletes a las personas que citan. En realidad, cuando la gente dice en las redes sociales que es una circomisión, lo dice muy bien, porque esa es la forma gráfica de cómo calificar las payasadas que ahí se hacen y se dicen, creyendo que todos somos ignorantes, porque lo que ocurrió con el señor Chicas es que el presidente de la comisión le dice que si no le contesta y si no se calla, lo va a procesar por desacato. Lo que se le olvida a este señor, quizás cree que no leemos todos en qué consiste el desacato, es que un ciudadano, por no contestar como el funcionario quiere, no puede caer en desacato. Pero como ellos tienen el poder, pero no la razón, ellos tienen la fuerza, pero no tienen la legalidad. Entonces, lo que se ha convertido este tema es, y yo escuché en una entrevista al licenciado Ronald Umaña hace ya unos 3-4 meses hablando sobre este tema, y lo graficaba muy bien. Por cierto, no se me olvida el análisis, cuando muy bien él señalaba que esas comisiones son para distraer los verdaderos problemas del país. Sí. Porque los verdaderos problemas en este momento es que mañana, bueno, ahora que se está transmitiendo el programa, sube 15 centavos más la gasolina, y alguien pudiera creer, mire, yo no tengo carro y a mí en qué me afecta eso. ¿Saben qué le afecta? Que cuando usted va a la tiendona a comprar tomates y cebolla, ese incremento del galón de gasolina del pick-up que jaló esa verdura y esa fruta, la va a terminar pagando usted. En Panamá hace 28 días el gobierno acaba de decidir suspender el IVA a la gasolina.
precisamente por el impacto que genera en la población, a este gobierno no le interesa legislar ni proponer para la gente. Una cosa dramática lo que parece estar pasando acá, porque efectivamente pues el día de hoy, el día que ustedes están viendo esta transmisión, ha subido la gasolina y la espiral inflacionaria, ¿verdad? Es decir, mientras El Salvador se sigue endeudando, porque los martes, por lo menos los martes pasados, se ha convertido en una especie de feria de préstamos, ¿verdad? Que al final no logran colocar también, pero que la gente del oficialismo hace cualquier cantidad de préstamos y préstamos y préstamos. El Salvador en estos 2 años y medio se ha endeudado de una manera horrorosa. Solo para citarle un dato que creo que es importante que la población conozca, habida cuenta de su reflexión. En los casi 2 años, 8 o 9 meses que lleva este gobierno, se le han aprobado alrededor de 4.100 millones de dólares, sin contar los presupuestos generales de la nación. O sea, eso es aparte del presupuesto. Es el gobierno que más dinero ha tenido. Es el gobierno en Centroamérica que tuvo más dinero durante lo álgido de la pandemia. Es el gobierno en donde el endeudamiento diario es galopante, en donde el endeudamiento prácticamente estaríamos que en los próximos 40 años el país estaría saldando las deudas que este gobierno está adquiriendo. Dramático. Ronald, tu opinión sobre esto que estamos hablando. Mira, primero quiero felicitar a Eugenio Chica, ¿verdad? Su actuación fue de primera. El hecho de plantarse y hablar claro y de frente a todos los muchachos estos, el hecho de decirles que tenía la autoridad moral para enfrentarlos a todos, cuando lo quisieron coaccionar y presionar, ¿verdad? Así les digo. Sí, porque viene el muchacho, el presidente de la comisión, y le dice que bueno, que a su edad debería ser más formal. Y ¿qué? Con la edad que tiene Eugenio le demostró que es más brillante que todos juntos. Bueno, ahí no hay ninguno brillante. Pero le demostró que era mejor que todos juntos, ¿verdad? Sí. Entonces, y que se respetaba mucho, ¿verdad? Porque hay momentos en que le ofrecen que lo van a sacar y le está bien, sáquenme. Pues. Obviamente entiendo que ya no lo sacaron, sino que terminaron la comisión. Otra cosa es que yo veo que esta comisión ya no es una comisión especial, porque ya lleva tanto tiempo, si ya parece permanente. No tienen plazo las comisiones. Tienen plazo en donde no pueden durar más de 6 meses. Esta ya lleva como 9 meses, ¿verdad? O sea que tampoco eso ya es válido, ¿verdad? ¿En qué se han convertido las comisiones? En una persecución política. Si esto lo han hecho con el fin de destruir a Arena y al FMLN, ¿verdad? Ese es todo el fin, ¿verdad? Porque realmente están legislando, no están haciendo nada. En absoluto. No, claro. En absoluto. ¿Me entiendes? Cuando se ponen a hablar de los sobresueldos y de los dineros de las ONGs, si yo le dije el viernes en un canal de televisión refiriéndome a esto, que ese era el cinismo más grande del régimen, ¿verdad? Estar queriendo señalar cosas de 2, 3, 4 gobiernos atrás y no señalar lo que pasa hoy, pues. ¿Por qué no señalamos, se los dije, las compras de la pandemia? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Ah? ¿Por qué no hablamos de las compras de la pandemia? ¿Por qué no hablamos de los 12 casos de la CCS? ¿Por qué no hablamos de eso? Si eso es de hoy, eso no es de hace 40 años, ese es el pisto de hoy, es nuestro pisto, ¿verdad? Bueno, y nadie dice nada de eso. No. Le decían a Eugenio Chica, no, es que yo no le estoy preguntando de este gobierno, sino que de aquel, conteste de aquel. No, hombre, si el dinero de hoy, queremos la verdad de hoy. Eso es lo que yo les exijo. Y tengo derecho, porque soy un ciudadano, es mi dinero el que se están gastando. Es el dinero de todos nosotros el que se están gastando. Y no veo yo por dónde. Eso es por un lado. Pero por otro lado, cabal, esto sigue siendo cortinas de humo para el aumento de la gasolina mañana. Hoy, acuérdate que estamos hablando... Perdón, hoy, es que ya es parte, ¿verdad? Sí. Miren, en el mercado,
toda la semana sube la comida. Y se los digo porque yo adrede voy al mercado, ahí mi hijo tiene un negocio a media cuadra, entonces yo voy al mercado a hablar con las señoras del mercado. Todas las semanas está subiendo esto. ¿Por qué no me dan un plan para arreglar la coyuntura de la inflación? Pues, exacto. Eso es lo que la gente espera. Sí, ¿por qué no sale el presidente y me dice que le va a quitar el IVA a la gasolina, como Panamá, que le va a quitar el IVA a las medicinas y a los productos de primera necesidad? Al menos mientras pasa el problema inflacionario. Pero a estas horas, si a la gente no le alcanzaba para terminar el mes el salario, hoy menos. Hoy menos. Hoy la gente no... O sea, yo entiendo, pues mucha gente no saca ni el carro ya, porque no tiene para echarle gasolina, miel, se van en bus. Ahí van en bus, pasan dejando a su hijo allá al kinder y van. No, sí, yo he oído un montón de expresiones sobre eso. Está terrible. Sí. Y no hacen nada por la inflación, no les importa. Es más, creo que están contentos que suba la gasolina, porque entre más sube, más impuestos cobra el gobierno. Correcto. ¿Me entendés? Hacienda cobra más impuestos. Ellos felices que suba. Se les olvida que están sacrificando a los más pobres de este país, a la gente más humilde, porque el impuesto más ingrato en una sociedad es la inflación. Es la inflación. Es la inflación. Eso es lo más ingrato que hay. Le pega más duro al que menos tiene. Al desempleado, por ejemplo. ¿Cómo hace una persona desempleada hoy, viejo, para llevar la comida a su casa? Es terrible eso. Sí. En eso no piensan. Pero aquí necesitamos un plan de contingencia ya para la inflación. Y eso amerita, por lo menos, quitarle el IVA a la gasolina, a las medicinas y a los productos de primera necesidad, al menos por unos 6 meses. Fíjense que cuando el señor Bukele estaba en campaña política para llegar a la presidencia, que hizo tantas campañas de estas, como dice un amigo mío, promesas de campaña, ¿verdad? Cosas que aparentemente como que no piensan cumplir. Pero hizo un copiado y pegado, y a través de eso presentó un mamotreto que llamó el Plan Cuscatlán. Y con este Plan Cuscatlán pretendía hacer de todo. Yo creo que poca gente ha leído el Plan Cuscatlán, empezando porque no creo que Bukele haya leído el Plan Cuscatlán, inclusive tenía contradicciones y todo lo demás. Pero no han ejecutado nada de lo que había en el tal Plan Cuscatlán. Lo han hecho al revés. Bueno, de hecho, hace unos minutos antes de que empezáramos el programa, conversábamos justamente ese tema. El gobierno ha anunciado que va a presentar 52 reformas, un paquete para reactivar la economía del país. Lo que se espera son más leyes para apuntalar y empujar el tema del Bitcoin, no para ayudarle a la gente en su necesidad. Entonces, cuando uno analiza con cabeza fría y sin apasionamiento político lo que ha pasado en los últimos 2 años, uno se da cuenta que los proyectos que el señor Bukele planteó, ninguno se ha hecho. Cuando uno habla del aeropuerto en la zona oriental, no existe. Cuando uno piensa de si existe o no el tren del Pacífico, tampoco existe, es una presentación en PowerPoint. Cuando la gente se le vende en las redes sociales la nueva supercarretera Surf City. Pues mire, Surf City es el Tunco con una valla publicitaria que dice Surf City, y ahí nada más. Eso es, pero no existe. Cuando la gente le dice ciudad Bitcoin, pues mire, no existe la tal ciudad Bitcoin. Es decir, cuando uno analiza cosa por cosa de lo que se le ha prometido a la gente, no existe nada, excepto el puente de María Chichilco, que hay que ser honrado y decir que sí existe. Pero no se les cayó. Un puente de un par de metros que sufrió daños precisamente a los 4 meses de haberlo construido. Pero eso es todo. Pero de repente uno empieza a preguntarse, son más de 7,000 millones de dólares en el presupuesto general de este año. Ya van alrededor de 1.400 millones de dólares prestados en lo que va del año de noviembre a febrero de este año. Es decir, todo ese dinero, ¿hacia dónde se va? Porque la gente no ve obras, no ve infraestructura.
no ve absolutamente nada que se corresponda con esa millonada de dinero. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, si antes había una especie de conjunto de leyes para hablar de la transparencia y todo lo demás? Bueno, es que estos sí han hecho algo. Lo que han hecho es romper la transparencia. Lo que han hecho es volver una opacidad de todo lo que pretendía ser más transparente, más claro. Entonces, ahora resulta que no se puede hablar. ¿Se acuerdan ustedes que el primer decreto de esta asamblea de los diputados, pues porque hay que distinguir a los buenos diputados de esta gentuza, de los que hacen los mandados. De los que hacen los mandados, así es. Pero, primer decreto, destituyen a la Corte Suprema de Justicia y nombran ahí, yo no me acuerdo si en ese momento o después, al fiscal también. Al fiscal, que es la segunda en 90 minutos. En 90 minutos. Dos golpes de Estado. Dos golpes de Estado. Y el tercero, se blindan en la famosa ley Alaví, pues que no se llama así, pero que la gente le dio en llamar así, sobre todo el manejo de la pandemia. Porque es que aquí cualquier constructor sabe que hacer un edificio, edificio es una palabra muy grande, hacer una estructura de hierro con paredes de tabla roca de 2 pisos, pues, hacer una galera. Así es, hacer una galera, aunque le ponga 60,000 luces, porque al tipo tiene su fijación por poner luces y banderas, un montón de banderas. Eso cuesta un par de millones de dólares, pero a los salvadoreños les costó 130 millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando ¿cómo se llama? Norman Quijano estaba hablando de reconstruir el edificio de la Asamblea? El edificio de la Asamblea, porque está dañado, realmente está dañado. Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que dice Bukele, que en ese momento no era nada? Viene y dice, con ese dinero yo haría no sé cuántos hospitales Rosales. ¿Dónde está el Hospital Rosales? Lo único que ha hecho, porque sí, ha hecho 2 cosas. La galera, que no es un hospital, porque para que algo sea hospital, cualquier médico lo sabe. Reúne otros criterios. Y el primero es que haya camas. Y esa galera no tiene ni una cama. Porque la feria no es hospital, pero la feria es una feria, pintada y con un montón de focos adelante, que ya no sirve porque como no estaba hecha para hospital, las bacterias y las infecciones, los hongos, se traducen de un lado a otro porque tiene el mismo sistema de ¿cómo se llama?, de aire acondicionado, que no está segmentado. Pero las aguas no son bien tratadas, etcétera. Entonces resulta que esto está totalmente podrido por dentro. Y nadie puede entrar a ese lugar porque está prohibido. Pero la galera de enfrente es la primera obra que hace el tipo que dice que la va a construir en 1 mes y medio y se tarda más de 1 año. Y la segunda, un hospital para chuchos. A mí me ofende ese hospital para chuchos, honestamente sí me ofende. Y no es que yo no quiera a los animalitos, hombre, sí los quiero. Es que en el país hay prioridades. Pero hay prioridades, hombre. Hay prioridades. Sí. Hace 4 días salió, no sé si lo vio el licenciado Ronald Umaña, un video de una persona que llevan en una camilla al hospital en Rosales. Y que se tardan más de 1 hora y media en atenderlo. Y realmente le dicen que no había ni siquiera una sonda para cambiarle la que llevaba. Entonces, cuando uno ve esas condiciones, dice, qué bueno de que haya un hospital para los animalitos, pero quizás hubiese sido más importante hacer un hospital allá por Yamabal, por Sensembra, allá por Tacuba, allá en Jiquilisco, donde la gente está olvidada, donde para llevar un enfermo, un herido, se tardan horas para en el norte de Chalate, en el norte de Chalatenango. Entonces yo creo que es cuestión de prioridades. Y hablando de prioridades, cuando uno ve, por ejemplo, la donación que hace China de 30 millones de dólares para construir una biblioteca, pues cualquier presidente, hablando de prioridades, le dice, mire, deme los 30 millones y voy a hacer con 1 millón 30 bibliotecas en 30 municipios diferentes. Así es. Porque pensar que alguien que vive en Las Vueltas o en Dulce Nombre de María va a venir a la biblioteca acá, perdón, pero ese tipo de cosas son situaciones políticas, pero que no le benefician a la gente. Alguien me decía a mí, pero mira, el presidente sigue siendo bien popular, la gente lo evalúa bien.
Pues sí, es que ese es el principal problema. Porque cuando usted va al mercado a comprar los tomates, las cebollitas, los huevitos y el aceite, la popularidad del presidente no le sirve para bajar el precio de los productos. Y a mí de qué me sirve tener un presidente popular si mis hijos no tienen oportunidades para tener un empleo, si la única oportunidad que tienen es irse para Estados Unidos mojados. Ese es el verdadero problema. O ingresar a las pandillas. O ingresar a las pandillas. Porque son las únicas dos oportunidades que hay. Cosa dramática. Si les parece, vamos a ir a un espacio que es para nosotros importante, porque hoy vamos a mencionarles ahí pues de cierto ánimo que tenemos de ir a empezar a hablar con las personas de lo que se ha dado en llamar la diáspora, los salvadoreños en la distancia, que verdaderamente tanto Ronald como yo y me parece que también Álvaro Méndez, ¿verdad? Álvaro Méndez viaja de Washington para California. Vamos a tener una primera estación ahí y luego probablemente vamos a hacer otros viajes, no porque tengamos ningún interés partidario, sino porque es momento de ir despertando a la población y sí creemos que verdaderamente le ha empezado a bajar la popularidad a Bukele y creo que eso es lo que lo tiene tan preocupado, por eso esas reacciones tan extrañas que uno dice, sí, si uno quiere los chuchos, pues, pero poner un hospital para chuchos antes que los hospitales, antes que las escuelas, porque realmente El Salvador está pues sin escuelas, con unos salarios para los maestros, para los médicos, para todas estas personas, realmente que dan vergüenza. Esto es lo que vamos a seguir hablando cuando regresemos. Atención, ciudades de California: Los Ángeles, Santa Ana, San Diego, Anaheim, San Bernardino, Victorville, Palmdale, Lancaster y otras. Les invitamos a ser parte de un evento de gala. Contaremos con la participación de los analistas políticos de El Salvador, licenciado Ronald Umaña y el doctor Fortín Magaña. Y desde Washington, D.C., Álvaro Méndez investiga. Sábado 19 de marzo. Mayor información al teléfono 818-221-1673 o al correo movimientosomosmasusa@gmail.com. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos en este momento platicando con nuestros buenos amigos, el doctor Portillo Cuadra y el licenciado Umaña, precisamente sobre las incongruencias de lo que uno pues pueda ver y las prioridades que aparentemente tiene este gobierno. Es que a mí me da la impresión que si una palabra puede, o dos palabras puedan definir a este gobierno, son improvisación, son totalmente improvisados, o sea, no tienen esto, y poco transparente, vamos a decir tres palabras, poco transparentes, por no decir llenos de mañas, es decir, mañosos, pues, o sea, pero yo no estoy diciendo que se hayan robado nada, eso lo tendrán que decir los tribunales, pero mañosos, llenos de maña, llenos de no tener vergüenza de decir las cosas, como por ejemplo echarle la culpa a los partidos anteriores de haber hecho un pacto con las pandillas que, de haber sido cierto, habría sido obviamente inadecuado, pero tener la constancia de que ellos están haciendo un pacto con la pandilla. Eso se llama sinvergüenzada, eso se llama cinismo. Y bueno, y como uno no entiende realmente qué es lo que pasa detrás de todas estas cuestiones, porque los Estados Unidos también están hablando, ¿verdad? Y hablan fuerte. Exacto, hablan muy fuerte. Cuando le dicen a los centroamericanos, mire, al señor Juan Orlando Hernández, lo estábamos investigando desde hace un montón de tiempo. Y como decía alguien, se le dice a Juan, para que lo entienda Pedro. No, Nayib, no sé. ¿Por qué Juan Orlando? Aunque mi madre decía diferente, fíjate. ¿Cómo decía? Mi vieja decía, mire hijo, cuando rasuran al vecino ponga su barba en remojo. Sí. Ya rasuraron a don Juan Hernández. Fíjate que esa expresión sí tiene sentido, porque yo siempre he discutido, porque yo creo que la expresión esta de cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, pero yo creo que no son barbas, yo creo que son bardas,
porque sí tiene lógica que la Z, la división del vecino se está quemando, la barda se está quemando, poner las tuyas a mojar para que no se te quemen también. Es igual. Pero la rasurada sí que le pega bien. Así decía mi mamá. Sí, sí. Pero mira, del plan Cuscatlán, siempre lo recuerdo, el presidente Bukele, candidato en ese momento, yo vi la presentación y cuando él dijo, el FODES tiene el 8%, esa es una de las mejores leyes que yo he visto en este país. Y cuando yo sea presidente, lo voy a subir al 10%. Hoy que fue presidente lo asesinó el FODES. Hoy ha hecho un circo allí que llama DOM, ¿verdad? Que si le pone otra vez Doom. Sí, anda a ver, mira, han pintado hasta los cucuruchos anaranjados, esos de seguridad. Sí, hombre, de que tienen ese color para resaltar. Sí, y además lo terrible es que el DOM es como se hacían las cosas el siglo pasado en este país. Le comento algo a propósito de ese tema que me parece fabuloso. Los asesores del presidente de la República son venezolanos, que cobran cantidades astronómicas. En Venezuela, Chávez, ni siquiera Maduro lo hizo Chávez, hizo exactamente lo mismo. Le quitó el poder a los municipios, hizo una DOM, que también así se llama en Venezuela, DOM, hasta el nombre le copiaron. Le centralizó la descentralización que había en Venezuela, le quitó el poder a los municipios, centralizó el dinero y empezó a partir de ahí a tener una gestión en donde todo el alcalde o funcionario que necesitaba fondos le iba a pedir a él para centralizar todas las obras. Entonces, cuando suena al padrecito Stalin, ¿verdad? Cuando así se hacía antes acá. Es que lo que pasa es que el culto a la personalidad es una de las características de los gobiernos antidemocráticos. Los populistas. Exacto, los populistas. Desde Hitler para acá ha sido desde siempre. Sí, Lenin, Stalin. Y hay un elemento muy importante Mussolini, que usted mencionaba, que creo que hay que ampliarlo. Es que aparte de la improvisación que caracteriza al gobierno, que no se sabe cuánto va a invertir, qué va a invertir, cuáles son sus prioridades, qué va a hacer el próximo año, no hay absolutamente nada de proyección. Hay algo que alimenta a los gobiernos populistas, el discurso de odio. Es correcto. Es correcto. Es que esa es una herramienta para ellos. Es una herramienta. Correcto. Claro. Bueno, tú lo veías con Mussolini, con Hitler, con cualquiera. Decía Arturo Pérez Reverte, una persona muy crítica española, muy bueno para escribir. Sí, claro. Decía que en la democracia, para que subsista, se necesita un adversario, pero que en los gobiernos populistas se necesita un enemigo. Y así es como estas comisiones, así es como las redes sociales, así es como el impacto de un gobierno antidemocrático, lo primero que alimenta es la división y el odio entre hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de cómo ellos logran que la población los vea diferente, buenos y malos, corruptos y honrados. Sí, lo mismo de siempre nosotros. Mira, ese discurso de odio es el que alimenta. Aquí en Guatemala hay una señorita de apellido Álvarez, que es una libertaria, que estudió aquí. ¿Qué estudió? Sí, aquí en la Matepec, en la Matepec es el de los varones. No, la Matepec es la Floresta. En la Floresta. No te creo. Sí, claro. Pero si este es atea, vos. ¿Cómo? Atea, la Gloria. Estudió aquí con el Opus Dei. No sabía. Claro, y después se va ya a sacar su título. Es muy inteligente, aparte de que brillante la mujer. Yo no soy libertario, pero ella es brillante, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero ella dice, tiene un discurso muy lindo en esto, dice, los populistas, dice, te rompen las piernas, después te regalan las muletas y te obligan a agradecerle que te dio las muletas. Eso es lo que pasa en este país. Es lo que está pasando. Pero hay una cosa interesante, yo estaba observando eso. Él comienza con el odio al FMLN, con el odio a Arena y con el odio a los dipurratas, vea la asamblea anterior, y tira para allá. Claro, la asamblea ha sido el órgano político
Por excelencia. Por excelencia, ha sido el más criticado siempre y lo va a ser siempre. Y en este momento sigue Más. siendo el más criticado. No, hoy peor que nunca. Sí, Porque esta es la sí. peor asamblea de la historia de la República, de los Así 2 es, siglos. Esto es lo totalmente. peor que hay, Sí, ¿verdad? sí. Pero entonces el presidente de repente, yo lo veo que ya no tiene como enemigos aquí, ¿verdad? Y él necesita, porque es su herramienta para mantenerse popular, además de la propaganda que hace. ¿Qué es? Pero entonces viene y ha escogido 3 enemigos. Y yo creo que ha fallado en los 3. Ha escogido a la UCA. A la UCA jamás le va a poder ganar, porque la UCA es el centro de conocimiento más grande que tiene este país. Correcto. Y de los más grandes de Centroamérica. Ronald, es la compañía de Jesús. Sí. Son extremadamente sí. Es otro poderosos. nivel. Es Y otro nivel, aquí sí. es el centro de Sí. conocimiento más grande del país. Sí, No va a poder ganar. Escogió al Fondo Monetario Internacional. Tampoco le va a poder ganar al fondo. Y a los Estados Unidos, pues. Y tercero, escogió a los Estados Unidos de Norteamérica. Y allá hay 3 millones de razones viviendo como para no meterse en esos pleitos. Y recuerdo a Maquiavelo. Maquiavelo le decía al príncipe, nunca escoja una batalla que no va a poder ganar. Y lo repite Sun Tzu. Sí, bueno, bien, lo dice primero Sun Tzu en el arte de la guerra. No, cuando digo repite me refiero que en otro contexto, porque Sí, no creo que uno haya conocido al otro, me refiero... El otro es 2000 años atrás. Antes, claro, y el claro, otro claro. tiene 500 años. Entonces, pero lo dice claro, pues mire, si ves que tu enemigo es demasiado fuerte, mejor prepárate para poderlo enfrentar, pero no vayas a enfrentar una guerra que no vas a ganar. Y esas 3 guerras las vas a perder. No hay posibilidades de ganar ninguna. Es más, el Fondo Monetario se lo dijo interesante en noviembre. Usted va a venir aquí a arreglar por las buenas o por las malas. Sí, hombre, así le dijo. Sí. Ahí simplificó No, todo. es que además es simple, porque ¿qué van a hacer? Pues, bueno, tú sabes que ya no tienen pisto casi no hay ni para plata. las planillas, pues. Sí. Si allí esa plata que mandaron a pedir la última vez, Era para pagar planillas. Dicen que era para pagar planillas. Pero y ustedes saben que hay cosas así como sencillitas que no les sirven de nada, pero que como no, bueno, Bukele se saca de su teléfono y hace una compra de 21 bitcoins, el 21, 15 millones. no sé cuánto Ajá. dinero, pero de su teléfono. Sí. Que no puede ser más ilegal todo. ¿Y quién le autoriza eso? ¿Quién le autoriza? Ese es el tema. Por eso. ¿Quién autoriza? ¿Quién le autoriza? ¿Y por qué tiene ese dinero en su cartera? No, ¿quién se lo da? Es la ¿Quién se lo da? Se lo da el ministro de Hacienda, se lo da el Banco Central, Ahora, se lo da Bandesal. Volvamos otra vez al tema de las prioridades. Gastados en el Bitcoin van más de 300 millones de dólares. Y perdidos 22 millones de dólares. Con No, esa más. plata, con esa plata se hubieran podido construir muchas casas para gente pobre que vive a la orilla de los barrancos, de las quebradas, con casas de lámina. Muchísimas casas se hubieran podido hacer para gente pobre. Porque una de las debilidades más grandes de nuestro país es el tema de la pobreza, pero la pobreza extrema marcada precisamente en un porcentaje que se elevó, que no lo teníamos desde antes de la guerra. Totalmente cierto. La pobreza extrema en este momento llega al 43% en El Salvador. Entonces, cuando uno analiza la gestión gubernamental, más allá del tema que uno pueda comulgar o no con la ideología de él, si es que la tiene, o con sus cosas, el tema es de realidades. Y la realidad lo que está demarcando en este momento es que se han descuidado las cosas más importantes del país, que es su gente. Han votado como 400 millones entre el archivo Wallet, el fondo de Bandesal, que eran 150 millones, más lo que han comprado en los bitcoins, que por cierto la compra promedio fue de 48.000 y hoy está a 36.000. Ahí hemos perdido una cantidad de millones impresionante. Esa es la compra promedio, o sea que hay otros que los compró más arriba de 48. Así es, 57. así es. Si esos 400 millones se hubieran invertido en agricultura,
Si se lo hubiéramos dado a los agricultores, la comida no estaría tan cara. Si hubiera sido un plan de contención para la inflación y nuestros campesinos tuvieran de qué comer. Claro. Y nosotros tendríamos. Y nosotros aquí en la ciudad también. Pero ¿qué sucede? Hoy compramos la verdura, la fruta y la hortaliza a México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esos países tienen inflación y no tienen dólar. Nosotros tenemos dólar. Entonces, con nuestros dólares estamos comprando la inflación de ellos. Y por eso aquí es más alta la inflación que la de ellos. ¿Me entienden? Porque estamos comprando la inflación de ellos. Ellos vienen... No, sí, es correcto. Por ejemplo, esto solo te interrumpo un segundo. En Guatemala el quetzal vale 7.70 desde el año de la cuca. ¿Por qué? Porque nosotros le inyectamos dólares a la ellos vienen, venden los tomates aquí que cultivan en Guatemala, se llevan los dólares, los cambian por quetzales y ahí tienen su ganancia. Lo pagamos nosotros. Lo paga la gente más pobre de este país, claro. Porque la inflación es el impuesto más ingrato que hay en una sociedad. Así es. ¿Y qué hicieron? Mire, es que lo del DOM, y regreso a lo del DOM y lo del FODES, hombre, es que a mí como... Yo fui el que hizo las reformas del FODES, la última ley del FODES, yo la dejé hecha. Entonces estudié tanto esto que lo tengo grabado. Miren, le han dado 300 y pico millones al DOM. Del FODES, este año debieron ser como al menos 8.000 millones, 800 millones. 800 millones. 800 millones, le dieron 300 y pico. O sea que ahí faltan 450 millones. Así es. Más lo que no le dieron el año pasado, otra cantidad de millones. Digo porque yo estoy preguntando a dónde está el pisto, mano. ¿Verdad? Es que eso es a lo que hemos llegado. Es un punto, como todo es oscuro, como no se puede preguntar nada, como cada cosa que uno pregunta terminan tachándolo y diciendo que hacen una nueva ley en donde que son leyes que no acompaña a nadie más que ellos mismos. Solamente ¿verdad? ellos votan. Y entonces solo ellos votan, no les importa. Llega Bukele a la asamblea a insultar a los partidos de oposición. Es que eso nunca se había visto. Y no, el presidente, usted que es abogado, doctor, no el presidente está llamado a procurar la armonía y la armonía paz social. La concordia sea obligación del mandatario. Pero el tipo llega a referirse a los partidos de oposición como los de la esquina. Estos son ahora, es tan incongruente el discurso del presidente que cuando uno lo analiza en frío se da cuenta que él dice que son los de la esquina, que son los del 3%, que van a desaparecer, que los que no están con él es un 3% de la población. La pregunta es la siguiente: ¿y si tan insignificantes somos los que no pensamos como él, por qué nos dedica las 24 horas del día a atacarnos? No, y cada día es peor, porque cada día su popularidad baja. Claro. Mire, yo vi una entrevista hoy de Eugenio. Cuando decís hoy te referís a ayer, porque aunque este programa ayer lunes vi a Eugenio con Julio Villagrán en TVX y él decía que le había asustado mucho porque él es consultor electoral, entonces le toca que ir a República Dominicana, Paraguay, a no sé qué país. Dice que es una cantidad de anuncios en redes sociales, si es que son del millones gobierno y del presidente haciéndose propaganda allá. Y no en Dubái. En Dubái, lo sé, me han mandado las fotografías desde el aeropuerto de Dubái, y no porque venga la feria o porque estaba la feria. En Dubái hay fotografías del Salvador. Y uno dice, no, hombre, aquí como es una economía de tanta turismo, pues por eso es, y están apostándole al turismo. No, hombre, es una especie de culto a la personalidad. Es a él a quien le está apostando. El día 15 de septiembre, que otra cosa a propósito de cómo habla del 3% y ha mandado a cada manifestación de la ciudadanía, que por cierto lo vi a usted por ahí, bueno, a ti también te vi, los manda, manda a sus lugartenientes, a sus policías, a impedir el tránsito y que vengan los autobuses del interior de la República. ¿Por qué? Pues? Y es que lo que pasa es que en ese tema
iba a decir una frase, pero la voy a cambiar porque es muy fuerte. Son tan ingenuos las personas que deciden estas cosas que no se ponen a pensar que cuando hay una manifestación de ciudadanos en la capital y hacen retenes en los departamentos para que la gente no llegue, detienen los buses, los mandan a pie, le quitan la licencia y las llaves a los motoristas de los buses para no transportar a la gente. Son tan ingenuos que no se ponen a pensar que la noticia internacional no es la manifestación, No, esa. es que le impidieron a la gente llegar. Esa es la noticia más drástica. ¿Por qué? Porque eso en el mundo no se estila a hacer. En un país democrático eso no se hace. En todos los países democráticos hay manifestaciones contra todo mundo, claro, pero no en todos los países detienen los buses para impedir una manifestación. O sea que ahí es donde uno dice, realmente están cometiendo tantos errores básicos que la gente va a llegar un momento en que se va a hartar de todo eso. No, y es el problema de no haber estudiado. Claro. Yo nací en la dictadura, ¿verdad? En la dictadura militar del PCN. Y eso hacían en aquel tiempo. Detenían los buses para que no hubieran manifestaciones de la democracia cristiana acá. Mire, licenciado, han llegado a un punto, que ese es un punto de no retorno si hablamos de dignidad y de valores humanos. En la plenaria del día martes de la semana pasada, una diputada de la oposición pidió 1 minuto de silencio. Sí. Por las víctimas, las 26 víctimas, los cuerpos que encontraron en un cementerio clandestino. ¿Sabe que negaron los votos para hacer ese minuto de silencio? Son unos malvados, son. Pero no solo eso. A los 2 minutos pidieron ellos 1 minuto de silencio por la abuelita y la mamá o el papá de uno de ellos que había fallecido. Y se hizo el minuto de silencio con los votos de todos los diputados. Cuando usted analiza ese comportamiento mezquino, en donde se ha turbado la mente, el contraste con el segundo, uno ¿no? dice, esto ya riñe con la convivencia mínima de un ser humano. Sí. Ya ni siquiera tiene que ver con un tema político ideológico. Es decir, cuando uno ve el Que es una falta de valores, sí, de moral y de ética cristiana, que es en la cual nos hemos educado todos, hombre. Si el respeto a los muertos, así es. Eso es una cuestión ancestral. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y sobre todo, doctor, 26 cadáveres ahí. Excuso comentarle como ya en la visión como abogado, hoy que dice muy bien eso usted, sabe que hay un delito que se llama menosprecio de cadáver en nuestro código. Qué interesante. Sí, Hay un delito que se llama menosprecio y de es cadáver. que eso han hecho. O sea, ya cuando uno dice, por Dios, hombre, negarle el minuto de silencio Sí. a 26 familias Sí. que están sufriendo en este momento, mejor no digo la y palabra además, que estoy pensando. Además es simbólico, ¿verdad? Porque Claro. falta Chalchuapa. Chalchuapa. Falta Sí, hay el de cientos, Lourdes, hay cientos. El de Pico, el de Usulután. No, sí, o sea, sí, eso hay. era simbólico. Es simbólico porque aquí hay fosas clandestinas de muertos por todos lados. Si solo, otra gran mentira, el plan del control territorial. No, eso se cayó. Se le Eso cayó. ya- Se eso le ya cayó. es historia. Sí. Y esa es una de las grandes mentiras. Pues Y sí, realmente todo. cuando uno plantea todo esto a la población, en honor a la verdad, no lo hace porque le alegra, No, sino que es obviamente. todo lo contrario. No, y además es obligación de nosotros decirlo. Exacto. Si no, no tendríamos lo razón hacemos. de estar aquí. No, Así y lo es. hacemos y lo decimos porque nos gustaría tener un presidente al cual acompañar en sus decisiones. A mí me encantaría votar por las decisiones del presidente si eso le beneficiara a la gente, pero al final nosotros estamos conscientes que tarde o temprano la gente va a abrir los ojos porque la popularidad del Y presidente más temprano que tarde. es producto de cierres de ciclos históricos, pero el de él va muy acelerado. En todo ha ido acelerado, doctor Ronald, en todo ha ido acelerado. Realmente este encuentra un ciclo histórico, me parece que la palabra es sumamente adecuada, en cuanto a que la población está pues con cierto hartazgo, digamos, Tiene toda la razón la población, Sí, totalmente. Sí, entonces vienen y votan por él. ¿Por qué? Porque se promueve como uno diferente.
Bueno, Sí. ya había habido algunos intentos, allá en Arena había un diputado que decía un político menos o algo por el Sí. estilo, ¿verdad? Es decir, Lo que pasa es que eso no se dice, eso se prueba. eso se prueba. Es decir, hace, en política lo que comunica ahora no son los discursos. En política lo que comunica son las decisiones, las acciones y las omisiones que uno toma en la vida. Claro, Eso es lo que comunica. Sí, y que por cierto, con todo respeto del licenciado Valiente, que era el que decía eso, nunca entendí mucho la cuestión, porque eso de que un Es una político menos... propaganda de antipolítica, hacía política. Es una con propaganda, antipolítica. pero está haciendo política. Entonces, eso es una falacia en es su una propia. contradicción. Así es. Sí. ¿verdad? Es que Y ganó Juan Valiente con la propaganda. ganó, sí. ¿verdad? es que el mejor discurso político es el antipolítico. Es el antipolítico. Y de hecho, en este momento, un anciano que está en ¿cómo se llama? Y lo digo por molestarlo, porque realmente la juventud, igual que la vejez, son accidentes de la vida. Todos los que somos viejos fuimos jóvenes alguna vez, y esto no es una virtud. Pero mire, doctor, Ajá. según las cuentas del partido oficial, después de 60 años ya ni siquiera empleo le dan. Ah, no, pero según las cuentas del partido oficial, después de 40 años es un anciano decrépito. Pues resulta que, aparte de que Bukele ya tiene más de 40 años, por tanto se convirtió en un anciano decrépito, aunque se siga disfrazando de esto, hay un diputado de Nuevas Ideas que anda en moto, que tiene la barba blanca, porque ya está viejo, es el Brook. Yo fui muy amigo de su padre. Ah, el que Fui decía muy que era el amigo. viejo, no el otro. Ah. Y cuánta razón tenía él. Un hombre sabio. Un hombre sabio. Que definitivamente. sabía que tenía de hijo, ¿verdad? Claro. Bueno, señores, nos vamos a un segundo corte. Hablamos de las marchas en el corte, hablamos de lo que está pasando en El Salvador, de la posición de Bukele y de la oposición que mucho dista de ser el 3%, y que gracias a Dios cada vez hay más personas que despiertan a la barbarie del régimen que nos desgobierna. Y después volvemos nosotros en el último segmento. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste
ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar, porque somos la resistencia. Y no vamos a callar, porque somos la resistencia. Y no vamos a callar, porque somos la resistencia. Bueno, pues muchas gracias por estar en el último segmento. Vamos a ocupar estos últimos 10 minutos para redondear un poco las ideas y lo que está sucediendo, porque se acuerdan que estábamos hablando hace un rato de cómo Bukele tenía acceso, por ejemplo, al dinero en su propia teléfono, en su propia billetera o lo que sea. ¿Qué pasó con la tal CICIES que tanto publicitó y que después... Fue su principal oferta de campaña. Es que todas las ofertas de campaña se reducen a que la única que había empezado a cumplir, que era la de las CICIES, en cuanto vio que estaban siendo señalados los miembros de su propio partido y gabinete, encontró una forma, a mi juicio, dramática, macabra, pero que le resultó, que fue porque hay quien me contaba, no sé si esto es realmente cierto, pero quien me lo contaba me aseguraba que sí lo era, que fue el presidente Bukele el que le pide al secretario de la OEA que Almagro que contrate al ex alcalde de San Salvador Mason. Entonces Almagro lo contrata, y después se rasga las vestiduras porque este hombre ha demostrado ser un mentiroso de 7 suelas. O sea, alguien que un día es un psicópata. Un día te mira la cara y te dice una cosa y al día siguiente hace exactamente lo contrario. En esa presentación que él se veía como que era Steve Jobs allá en FEPADE, ¿verdad? Como se veía que había pregrabado y se pone igual. Y entonces hace un montón de promesas y dice un montón de cosas con esto del plan Cuscatlán y no lo cumple. Entonces viene, le dice a Almagro esto, Almagro lo acepta y entonces después grita, se rasga las vestiduras y viene Neto Mason creyendo que hay una especie de arreglo o lo que sea, porque se acordarán. Y no es que yo esté hablando mal de Neto Mason, tampoco estoy hablando bien, simplemente estoy diciendo que en su proyecto de reelección a la alcaldía salía codeándose con Bukele, ¿verdad? Y entonces viene para acá, lo meten preso. Viene el juzgado y dice que siga detención en su casa y no le hacen caso con la mentira de que no tienen grilletes electrónicos. No sé si se acuerdan cuando... Y que eso no justifica la orden del juez. Si la orden del juez, y si no tienen grillete electrónico y no han estado cuidando las Chivo Wallets. No habían grilletes electrónicos, además no es ley. No es ley. Y además... Pero no solo eso. No solo eso. Y no se acuerda que la siguiente semana dejaron salir a un prominente funcionario que cumplió su condena sin brazalete. ¿Ah, sí? Sí. Claro que sí. Por supuesto. Y entonces... y ahí es donde uno ve las cosas. De un lado Neto Mason, del otro lado los exfuncionarios del último gobierno del FMLN, contra quienes tampoco se ha hecho un... Que tienen derecho a un debido proceso. Tienen derecho a un debido proceso. Sí. Y aquí, ¿cuál es el debido proceso? Ninguno. Yo no sé cómo Bukele se sienta así, es una cosa que ¿cómo se llama? Te podés estrangular ciertas partes íntimas del cuerpo. Que le encanta sentarse así. Hay un tema que digamos que está a la base de todo eso, y es que la gente muchas veces, cuando uno se hace la pregunta, en estos 2 años, 9 meses de gobierno, ¿tu familia se siente más segura en tu colonia? ¿Has encontrado empleo? ¿El salario que tenés te alcanza? ¿Tenés empleo? ¿Tu familia tiene empleo? ¿Te cae agua en la colonia todos los días como lo prometió? ¿Te sentís seguro en los buses y en los microbuses? Hay medicina en los hospitales. Cuando uno empieza a hacer memoria de todo lo que dijo versus todo lo que dice que hace, uno se da cuenta que esta es una situación
insostenible para él. Es decir, Lo es. un país totalmente al revés de lo que dijo. Aquí hay una realidad. El país económicamente está quebrado. Totalmente. ¿Verdad? Lo que falta es que colapse. Y eso ya va a falta es pasar. que le notifiquen. Que le llegue el telegrama. Sí. No, lo que falta es que colapse. Y eso pasará en cualquier momento. Es que no va a poder pagar nada ya. No, nada. claro. Eso es lo que les quería contar. Resulta que las monedas aquellas de Colón, que eran de plata pura, y las de oro, resulta que las tenían aparentemente en el Banco Central de Reserva. Ahorita las están vendiendo, las de plata y las de oro han desaparecido. O sea, las monedas de plata, yo acabo de comprar, $26 vale cada moneda. Vale más la plata, Sí, más el metal quiero decir, sí. que cómo se llama que lo que le están vendiendo, porque es una onza Troy de plata. Ajá. Y las monedas de oro, esas sí nadie las ha visto. O sea, es que esta opacidad con la que trabajan, es que realmente se están clavando todo lo que se puede clavar. Lo que yo no puedo entender es cómo no entienden ellos que el poder es efímero, Claro, que termina, ese es un punto importante. que termina en algún momento y que todo esto va a tener sus comisiones en la Asamblea Y que van a Legislativa ser verdaderas. y no van a ser como estas que ellos han montado. Así es. Por supuesto que no. Ahí vamos a ver ¿cómo se llama? Castro. Sí, hombre, que solo el apodo me acuerdo, fíjate. Una verdadera grosería. Sí. Pero ahí vamos a ver a Castro del otro lado. Sí, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver a toda esta gente. ¿no? Un día conversando con unos amigos, les decía que en estos 9 años de vida política y de experiencia que tengo, 9 años de militar en un partido político, he aprendido una cosa que quizás es lo más claro que tengo hablando de experiencia, y aquella frase que dice que uno lo paga con una cuarta más, es más cierta en política que en la vida real. Sí. Mucho más cierta en política. Sí. Todas las tropelías Sí. que se hacen en política se regresan con una cuarta más. Bueno, y fíjate que lo que está pasando. ¿Cuántos diputados de ellos no votaron por el fiscal? Como 24. Pusieron suplentes para Como que se viera 24. completa la votación. Por eso, pero quiere decir que esos diputados se Esos dieron cuenta. 24 ya les da miedo. Claro. Ya tienen miedo de estar votando por él. Así es. ¿Por qué defenestraron al presidente impuesto de la Corte Suprema? Porque ya no estaba acatando las órdenes. Claro. Porque ya le da miedo. Si así es el poquito tiempo que tiene de estar. Y ya es miembro de la lista Ángel. Claro. Él se preguntará, ¿y valió la pena haber hecho esta chanchada? Buen punto. Valió la pena. ¿Valió la pena o no? Y no es va a valer la pena, para él es valió la Pues pena. sí, que ella está jodido. Y puede estar más. Y lo que no quiere es cometer delitos contra el Estado. Por eso es que hoy mejor ya no hace caso. Por ejemplo, mira, hay algo que es importante que no debemos dejarlo pasar. El presidente Bukele dijo de que esa lista, ¿cierto? O sea, dijo así, ¿dónde están los hondureños? Digo, ¿dónde están los guatemaltecos? Pues en la misma lista. Solo que como era por 3 partes, ¿verdad? A nosotros nos mandaron la de nosotros, Claro. a ellos les mandaron la de ellos. Claro, pero el Bukele no lee, pues. O sea, En la tarde, es que en la tarde llegó un poco atrasado el telegrama. Pero y Jorge dijo, Jorge. Juan Hernández, ¿dónde está Jo? Allí estuvo siempre. Sí. Lo que pasa es que mientras seas presidente no van a divulgar tu nombre, pero vos estás ahí. El problema es que hoy salís. Oíste, Nairito. Hoy salís Vos estás y ahí. mañana sacan tu nombre. Así le pasó a Hernández. Así es. Justo. Pero él estaba desde julio o junio del año pasado. O sea que él estaba en la listota grande. Ahora, hay ocasiones en que Estados Unidos es un país muy poderoso que yo creo que algunas veces se pasa de tranquilo. Muy cauteloso. Muy cauteloso. Sí, o prudente. O sea, pero la prudencia algunas veces hace que a mí yo me imagino como un gran danés que tiene un chihuahua a la par. Y el chihuahua se llama Nayib. ¿Verdad? Entonces, cualquier nombre, ¿verdad? Quítese Nayib. Y entonces ahí está el chihuahua.
va a ladrar y el otro chucho solo se le queda viendo, hasta que llega un momento en que el chucho se termina hartando y le da una mordidita y se acabó el chihuahua. Eso le pasó a Noriega. Noriega sí era presidente de Panamá en ese momento. Salió un día antes con el machete y con una piña. ¿Se acuerdan que se voló la piña? Porque a él le decían carepiña o algo por el estilo. Al día siguiente estaba escondido en la ¿cómo se llama? La Embajada del Vaticano, en la Anunciatura. En la Anunciatura. Y se lo llevaron. Guantánamo fue sí, Guantánamo, Miami, Francia y a morir a Panamá. Y hay casos que nos distinguen a nosotros de otros países, que nos obliga a tener una relación con Estados Unidos más cordial. Por supuesto. Porque esos 3 millones de razones que significan 6.000 millones de dólares en remesas al año. 7.515 este año. Que es equivalente al presupuesto general de la nación. Así es. Eso debería ser tratado con un poco de más inteligencia. Con pinzas. Claro, sí, pero es que no le podemos, el tiempo se nos está yendo, desafortunadamente se nos fue. La mitad de las exportaciones van en el Tratado de Libre Comercio para allá. Exacto. Claro. Sí, pero no leyeron estos tweets de esta muchacha que desafortunadamente olvido ahora el nombre, que fue compañera del señor Bukele aquí en la Panamericana, que queda por aquí cerca. Y dice, doy fe, dice, y así comienzan todos, no sé si lo vieron esos tweets, pero dice, doy fe de que este señor era tal cosa y que el Alnicar no sé cuánto. Me parece una mujer honrada, no la conozco, no la identifico, pero me parece que es una mujer honrada, porque inclusive alguien le pregunta ahí de las drogas, no, de las drogas no doy fe, dice, porque no me consta, pero de lo otro sí, mal estudiante. Ni siquiera se sabe que llegó porque llegaba expulsado y ya había perdido el séptimo grado en otro colegio. No le dieron el título, se lo dieron enrollado, parece ser que solo para la fotografía, y después nadie sabe si de verdad se graduó o no. Esas son las características típicas de un psicópata marginado que tiene un inmenso complejo de inferioridad, que lo manifiesta como que es un ser superior, que eso es lo que realmente le pasó a Adolfo Hitler, o sea que era un cabo en la Primera Guerra Mundial, un pintor más o menos chueco. A mí sí me gustan las pinturas de Hitler, te lo voy a decir. Sí, no sé si las han visto, sí son bonitas. Yo las he visto, pero como no sé. Era maestro. Era maestro. Sí. Pero este realmente está bueno, y luego la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, que de ser cierto TikTok que hemos visto, verdaderamente qué penoso. Yo creo que no era TikTok. ¿Y qué era? Tic-tac. Señores, con esta Milena Mayorga que dijo las relaciones con el pueblo de Estados Unidos. De ella perdón. Bueno, era otro. No, yo sé, sí, pura santidad la nuestra. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos veremos el próximo martes, recordándoles, sin embargo, que este jueves el Movimiento Libertad tiene un segundo programa, como todos los jueves, con la gente joven del Movimiento Libertad. Irving Peña conduce Hablando sin Censura. Y nos vamos nosotros el próximo martes, si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado una vez. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias, Miguel. Un gran honor haber compartido con el licenciado. Un gran honor. El honor es mío, mi doctor. Yo los voy a mandar con la foca a ustedes ahí. ¿Con Pablito? Sí, con Pablito. Pablito de premio. De premio, cabrón. Después del programa le cuento un chiste de Pablito. Saludos a todos.